Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Álvaro García Linera, sumamente preocupado, pide un factor de unidad. Manifestó que la disputa de liderazgos entre Evo Morales y Luis Arce Catacora es muy dañino, y también dijo que por motivos políticos, por motivos electorales y por motivos históricos deberían buscar la unidad en el movimiento al socialismo. Dijo que es un suicidio político apostar a dividir y fragmentar a las filas del movimiento al socialismo. Escuchemos las palabras y la posición de Álvaro García Linera frente a la división interna del movimiento al socialismo entre arcistas y evistas. De esta forma, Álvaro García Linera pide una tregua a arcistas y evistas para los comicios electorales. Escuchemos y luego continuamos. Decíamos, es normal que en cualquier estructura política haya tendencias, haya disputa de liderazgos, eso es sano, ¿no? Pero creo que esto que es sano, en las actuales circunstancias, se está convirtiendo ya en algo dañino. Y me duele. Es decir, por motivos electorales es un suicidio político apostar a dividir y a fragmentar nuestro proyecto. Pues por motivos históricos, por motivos políticos y por motivos electorales, tiene que encontrarse un mecanismo de unidad. Entre masista, ahora sí. Hay, por supuesto, el bloque actual, el que tiene el poder, que es el bloque luchista, arcista. Está Evo Morales también con su actividad, a diferencia de García Linera. Evo Morales volvió, habló, actuó, se reunió, va, viene, dice, tuitea, es decir, todo menos callado, y está ahí, por supuesto, siendo parte fundamental de una de las tensiones. Está Luis Arce en el gobierno, está David Choquehuanca, hoy vicepresidente, pero con una disputa que no es de los últimos 15 días. Y diría que debajo de esas cabezas hay bloques más grandes que disputan, como nos recordaba en su último texto Fernando Mayorga, están disputando en primera instancia poderes, pegas, sobre todo poderes, y menos una discusión programática, una discusión sobre si más Estado, más indígenas, menos indígenas, una mejor cohabitación con la empresa privada, no la relación con otros países, con gobiernos. Nada de esto se está discutiendo. Se están discutiendo poderes internos. Es el momento de la disputa adentro. Y para terminar la introducción, Mayorga dice, esto no tiene salida si es que Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca no se comprometen a abandonar cualquier idea de candidatear el 2025 a la presidencia y no dejan espacio a otros. Conociendo a Fernando Mayorga, alguien le preguntó, ¿será Andrónico? ¿Será Salvatierra? ¿Será? Y él dice, los jóvenes. Álvaro estaba hablando con los jóvenes. Yo no sé si esta idea suena, si es un escenario muy alejado de las posibilidades reales del poder, porque ya estamos hablando, en el caso de Evo Morales y Luis Arce, de un ejercicio verdadero del poder que se enraiza en uno también, ¿no? Yo no tengo poder, pero me imagino que sentarse en una silla de la vicepresidencia 14 años tiene que tener alguna consecuencia, ¿no? Mira, Claudia, es normal que cualquier estructura partidaria seria y con tanto éxito político como el MAS, éxito político, económico y social, ¿no? Porque es el que ha liderizado las transformaciones socioeconómicas más importantes de los últimos 100 años en Bolivia. Indígenas gobernando, el 30% de la población que sale de la extrema pobreza, estructuras sindicales reconocidas socialmente como fuentes de poder y
reducción de las desigualdades que han hecho a nuestro país un país de ingresos medios y de desigualdad media, y no el puntero de la desigualdad del continente y del mundo como lo era hace 15, 20 años. Pero decíamos, es normal que en cualquier estructura política haya tendencias, haya disputa de liderazgos, eso es sano, ¿no? Pero creo que esto que es sano, en las actuales circunstancias, se está convirtiendo ya en algo dañino. Y me duele, porque el proceso de cambio no tiene un dueño personal. El proceso de cambio lo construyó la gente sencilla. Fueron los pobladores que se sublevaron para recuperar el agua en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro. Fueron los campesinos que se levantaron para recuperar las tierras que habían sido privatizadas y entregadas como si fuera aire a una pandilla de hacendados. Es fruto de los que han recuperado el gas peleando aquí en el Alto y en la ciudad de La Paz. Es fruto de la gente orgullosa por su pollera y por su color de piel cobriza que ha votado por uno igual a él. Es fruto de millones de personas que nos han dado el 65% del voto. Algo extraordinario, que no se vivió desde tiempos del MNR. Nadie ganaba con más del 29% del voto. Y a Evo le dan el 65% del voto. En una ocasión, el 55%, el 47%, el 54%. Entonces, ese es un proceso colectivo. Pero esas tendencias normales, necesarias de una vida dinámica, están entrando ya en una fase depredadora y están apuñalando el proceso de cambio. Y eso hay que ponerle un basta. ¿Rupturista? Puede llegar a posiciones rupturistas, Claudia, y eso hay que cuidar. Si es que esto no se detiene, corremos el riesgo de perder las elecciones del 2025. Por razones históricas, por razones políticas y por razones electorales, hay que superar esta fase de decisión que se está gestando al interior del movimiento al socialismo. Por razones históricas, ¿por qué? Porque Luis, el equipo del presidente Luis, sus ministros, sus dirigentes, son criatura de lo que hemos hecho. Son nuestros hijos. Han llegado y están donde están por lo que se diseñó previamente, por las medidas que se tomó anteriormente. Pero a la vez, los hijos de ahora están continuando lo que nosotros elaboramos, y ellos han ganado elecciones con el 55%. Y les corresponde gobernar. A mí se me asemeja la pelea de una familia, padre y madre, con sus hijos. Unos hijos apuñalando a la madre y el padre, y unos padre y madre apuñalando o castigando a los hijos. Eso tiene que acabar. Hay que reconciliar la familia interna del proceso de cambio, porque le pertenece a la vendedora, al campesino, al comerciante, al obrero, al vecino. A ellos les pertenece, no les pertenece a una o a dos personas. Esto es de todo un pueblo. Razones políticas. ¿Cuál es la diferencia de proyecto entre lo que se llama el evismo y el arcismo? Como tú decías, no hay un proyecto distinto. Uno diría, no, pues lo que pasa es que el gobierno está tomando medidas de privatizar los recursos y dice, te enfrentas a eso. Pero no, está administrando lo que hemos hecho nosotros. No hay gran diferencia estructural por ahora en la gestión del presidente Evo con la gestión de Luis. Es más lento, no toma medidas con la velocidad que se requiriera. Es posible, pero eso son cosas propias de la gestión de una persona y hay que saberlas tolerar y entender. Entonces, por motivos políticos somos lo mismo. Por motivos electorales, los datos son claros. Evo, presidente Luis, separados, nadie llega al 50%. No dan los números. Hagan lo que hagan, no dan los números. El presidente Evo es un liderazgo social de esos extraordinarios que salen cada 100 años. La gente llora cuando lo ve.
Cuando tú vas al campo, a un barrio popular, la gente llora, es su papá. Y en los sectores opositores se ha desarrollado un antievismo también. Terrible, porque saben lo que es Evo. Evo representa el despertar de esa gente maltratada y esclavizada durante siglos. Y ese liderazgo de Evo, haga lo que haga, diga lo que diga, hable o no hable, está ahí. Y eso le da un porcentaje de votos, 20, 25%, 30%, no sé. Pero Luis y el presidente y su equipo tienen el poder del Estado. Y eso también te da voto. La administración del poder del Estado, si lo estás haciendo más o menos bien, también te da voto. No es un líder social, no es un líder carismático, pero es el presidente del Estado. Y como presidente tiene, con una gestión buena, tiene una votación. La suma de ese liderazgo social, Evo, carismático, con el liderazgo estatal, Luis, te da la mayoría electoral boliviana, del 50 al 60%. La escisión de esto te va a repartir 25, 20, 30, 25. Y los sectores conservadores, hoy minoritarios, que tienen un 40%, se van a convertir en gobernantes. Es decir, por motivos electorales es un suicidio político apostar a dividir y a fragmentar nuestro proyecto. Pues por motivos históricos, por motivos políticos y por motivos electorales, tiene que encontrarse un mecanismo de unidad. Veamos la candidatura. Evo Luis, Luis Evo, una nueva generación de jóvenes, no hay problema, pero dejemos de desangrar el instrumento político que está comenzando a decepcionar a la gente, porque hay gente que no se mete en las peleas de los políticos, pero cuando ya es tan persistente, recurrente, este desangramiento lo que hace es decepcionarte y te va alejando. Entonces, está en riesgo la continuidad del proceso de cambio si se mantienen estas peleas que están desangrando. Mi propuesta, muy concreta, una tregua, que se deje de estigmatizar, votar de los sectores sociales, dejar de dar obras a los que están con el presidente Evo, que los compañeros que están con el presidente Evo dejen gobernar a esta nueva generación. Con sus problemas, pero son los que han sido elegidos, dejarlos gobernar. Hasta el 2024. Y 2024, encontrar el mecanismo de elegir quién serán los candidatos. Yo tengo mi preferencia, otros tendrán la suya, encontrar una candidatura que garantice la unidad del proceso, la continuidad y nuevas reformas. Y ya, si eso hacemos, Claudia, el 2025 hay una nueva victoria del movimiento al socialismo y hay gobierno popular por otros 5 años más. Si llegamos divididos al 25, no va a ganar Evo. Va a tener votación, pero no va a ganar. No va a ganar Luis, va a tener votación, pero no va a ganar. Va a ganar algún separatista, algún hijo de gonista reciclador y odiador y resentido, que ya sabemos lo que quieren hacer. Si el 2019 y 20 ya nos mostraron lo que es la derecha: privatizar las empresas públicas, depredarlas para entregar a sus amigotes, expulsar a los sectores populares indígenas, quemar huipalas, escupir a la mujer de pollera. Eso es la derecha. Eso ha sido siempre. Lo escondió. El 19 sacó las garras. Y si regresa al gobierno por nuestra culpa de las divisiones, eso va a querer hacer nuevamente. Entonces, estamos a tiempo. Faltan 2 años para las elecciones. Un poco más. Entonces, dejar de acuchillarnos como familia, establecer una tregua, dejar de atacarnos en los niveles intermedios y de perseguirnos entre arcistas y evistas y definir la continuidad del nuevo candidato recién el 24 en acuerdo conjunto, con Evo ahí, con el presidente Luis ahí, con el pacto de unidad ahí, decidir quién es nuestro candidato que garantice la unidad. Esas fueron las palabras del ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, por la evidente división en el movimiento al socialismo entre los llamados evistas y arcistas,
Álvaro García Linera pide una tregua a las corrientes del MAS y asegura que es importante reconciliar a la familia interna del proceso de cambio para ganar las elecciones en 2025. Si esto no se detiene, la fragmentación, corremos el riesgo de perder las elecciones en 2025 por razones históricas, políticas y electorales. Es necesario superar esta fase de división que se está gestando al interior del movimiento al socialismo, manifestaba Álvaro García Linera. Explicó que por motivos electorales es un suicidio político apostar por la división del movimiento al socialismo y por ello dijo que se debe encontrar mecanismos de unidad. Mi propuesta sería una tregua, que se deje de estigmatizar, votar a los sectores sociales, dejar de dar obras a los que están con Evo, que los compañeros que están con Evo dejen gobernar a esta generación hasta el 2024. Pedía Álvaro García Linera. Indicó también que se debe encontrar una candidatura que garantice la unidad del proceso de cambio para el 2025. De lo contrario, asegura que no ganarán Evo Morales ni Luis Arce Catacora, sino alguien de la oposición. Álvaro García Linera mencionó además que es normal y sano que en una estructura partidaria como el movimiento al socialismo haya una disputa de liderazgos, pero aseguró que en las actuales circunstancias se está convirtiendo en algo dañino y que le duele. En cuanto a la gestión del presidente Luis Arce, Álvaro García Linera aseguraba que el jefe de Estado es un buen administrador del diseño gubernamental elaborado por Evo Morales. El ex vicepresidente de Bolivia en otra entrevista también dijo que las pugnas internas en el MAS están desangrando al proceso de cambio. Fue entrevistado por un programa español y dijo que en el país no tenemos problemas económicos de envergadura y dio a entender que lo que falla son las peleas dentro del movimiento al socialismo. Para el ex vicepresidente, las pugnas internas están desangrando el proceso de cambio, liderado por el movimiento al socialismo, y también advirtió de que si no se resuelven pueden echar por la borda las transformaciones de los últimos años. Álvaro García Linera habló de cómo ve la región al ser consultado sobre la lectura política actual de Bolivia. Dijo que lo que está fallando hoy son las peleas internas, ahí está el problema. No tenemos problemas económicos de envergadura que le den aliento a las fuerzas conservadoras. Lo que tenemos son pugnas internas que están desangrando el proceso y donde hay un enorme peligro es donde hay que trabajar, señalaba García Linera. Estoy seguro de que si estas pugnas internas por liderazgos las resolvemos como se debe, democráticamente y de cara al pueblo, vendría una victoria electoral en 2025 para el movimiento al socialismo y esto estaría garantizado, pero solo si se resuelven los temas internos, decía Álvaro García Linera. Dijo que existe un liderazgo social y otro liderazgo político estatal. No es poco lo que está en juego, podemos echar por la borda una gran energía y combustible que hay en el ámbito social y económico por desavenencias en el ámbito político dirigencial y eso sería terrible e imperdonable y tenemos que sumar esfuerzos todos para encontrar una fórmula de articulación de estas dos grandes estructuras políticas sociales bolivianas, agregaba Álvaro García Linera. También hizo un recuento de lo que fue su gestión en los últimos años en Bolivia y dijo que las grandes reformas se hicieron entre el año 2006 y 2010 hasta el 2011, el diseño del Estado, la economía y la sociedad. Esas reformas permitieron una tasa de crecimiento del 5% anual, permitiendo multiplicar la economía en términos contables en casi 5 veces, de 9.000 a casi 42.000 o 43.000 millones de dólares, señalaba. Indicó que pese a los problemas, ven con optimismo el modelo de gobierno impulsado por el movimiento al socialismo. Soy optimista con las actuales reformas para una gestión más, manifestaba Álvaro García Linera. En diferentes entrevistas, al parecer, el ex vicepresidente de Bolivia se concentra en las pugnas internas,
del movimiento al socialismo. Manifestó que apostar por la división es un suicidio político para el movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del ex vicepresidente de Bolivia, que muy preocupado anunció su retorno? Evaluó la gestión de Luis Arce como presidente de Bolivia, pero ahora pide que se busque un factor de unidad para evitar el suicidio político del movimiento al socialismo y perder las elecciones en 2025. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que Álvaro García Linera responda a los evistas o arcistas, o finalmente, como expuso en un momento, represente a la juventud y busque nuevos candidatos para las filas del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que manifiesta el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.